las fuerzas armadas ucranianas pierden en un ataque más de la mitad de sus efectivos. Las unidades ucranianas que intentan avanzar en dirección a Yuzhno-Donetsk, cerca de la localidad de Novodonetsk, perdieron más de la mitad de sus efectivos, declaró a Sputnik el teniente coronel, el jefe del centro de prensa de la agrupación militar rusa Oleg Chejov. En la dirección de Yuzhno-Donetsk, las unidades de la agrupación rusa Vostok, apoyadas por la artillería y la aviación, asestaron un golpe al enemigo, que intenta llevar a cabo acciones ofensivas, afirmó el oficial. Unidades motorizadas frustraron 2 ataques enemigos cerca de Novodonetsk. Las fuerzas armadas ucranianas perdieron un tanque y varios vehículos blindados. Además, fueron repelidos 2 ataques de las tropas ucranianas en dirección a Rovnopol, en los que acabaron destruidos un tanque, varios vehículos blindados y personal. En la dirección de Zaporozhye, los militares rusos frustraron un intento del enemigo de realizar una operación de reconocimiento cerca de Charivnoe. La artillería rusa alcanzó además a una unidad de fuerzas armadas ucranianas. En las zonas al sur de Novodanilovka y al sur de Malaya Tokmachka, el enemigo atacó con fuerzas hasta un batallón, apoyado por equipo pesado. Las unidades motorizadas rusas, apoyadas por la artillería y la aviación, eliminaron tanques, vehículos blindados y personal ucraniano, declaró Chejov. Además, la aviación del ejército atacó más de una docena de concentraciones de militares ucranianas en las zonas de Malaya Tokmachka y Makarovka. Un obús cerca de Stepnogorsk fue destruido con el fuego de contrabatería rusa. El 9 de junio, el presidente ruso, Vladimir Putin, indicó que había comenzado la contraofensiva ucraniana. No obstante, en sus primeros días, las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron numerosas pérdidas tanto de material militar como de soldados. Rusia continúa desde el febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. En 24 horas, Ucrania pierde 900 soldados en la guerra con Rusia. El ejército ucraniano perdió docenas de piezas de hardware occidental y cientos de tropas en un ataque fallido contra posiciones rusas en la región de Zaporozhye, confirmó el Ministerio de Defensa ruso. El jefe del Comité de Defensa de la Duma Estatal de Rusia, Andrei Kartapolov, anunció que Kiev había perdido 900 soldados en todo el frente por muertes y heridos en las últimas 24 horas. Según el ministerio, los militares ucranianos capturados dijeron a las tropas rusas que habían sido engañados por sus comandantes con promesas de refuerzos y engañados sobre la verdadera fuerza de las fuerzas rusas en el área. El asalto de la noche anterior se produjo como parte de una contraofensiva ucraniana mucho más amplia que se extendió por toda la línea del frente desde Zaporizhia hasta Donetsk. Un video publicado por el ministerio, muestra a un ucraniano capturado que describió una situación de completa incompetencia en el terreno, donde las brigadas operan juntas sin comunicación cruzada y los comandantes envían a sabiendas tanques Western Leopard y vehículos de combate de infantería Bradley al campo de tiro de misiles antitanques rusos. El soldado capturado afirmó que sus comandantes no han podido retirar los cuerpos de las líneas ucranianas y que algunos cadáveres se han dejado descomponer desde que comenzó la contraofensiva hace casi 2 semanas. La contraofensiva largamente prometida de Ucrania comenzó el 5 de junio con un ataque fallido a las posiciones rusas cerca de Donetsk, seguido de una ola tras ola de ataques, todos repelidos por las fuerzas rusas antes de que su laberinto de trincheras, campos de minas y fortificaciones de múltiples capas pudiera ser violado.
Inteligencia rusa. Las enormes bajas en el campo de batalla tambalearían el gobierno de Zelensky. Las grandes bajas mortales de los soldados ucranianos entrenados por la OTAN podrían hacer tambalear al gobierno del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sostuvo el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SVR. La muerte de gran cantidad de soldados entrenados por la OTAN y la destrucción de material bélico debilitarán la capacidad del ejército ucraniano. Esto, a su vez, redundará negativamente en la estabilidad del régimen de Zelensky, comentó el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Narishkin, al periódico Rossiyskaya Gazeta. Señaló que muchos analistas militares occidentales dudan seriamente del éxito de la contraofensiva de Ucrania en las nuevas regiones de Rusia. Los analistas evalúan como inalcanzables las misiones de la que habla el régimen ucraniano, subrayó sin entrar en detalles. Representantes de las agencias de inteligencia occidentales, indicó Narishkin, no descartan que la llamada contraofensiva podría llevar a resultados completamente opuestos para Ucrania. Desde el 4 de junio, las tropas de Ucrania perdieron unos 7.500 hombres entre muertos y heridos, según las estimaciones del Ministerio de Defensa de Rusia. El 24 de febrero de 2023, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Algunos países apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Las tropas rusas impidieron un poderoso avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de Soledar. En el noreste de la ciudad de Bakhmut, en la línea Sako-Ivanset y Mykolaiivka-Yakovlivka, continúan los combates entre las fuerzas de la 10ª Brigada de Asalto de Guardias Separados y la Defensa Territorial de Ucrania y las Fuerzas Armadas rusas. Las tropas ucranianas están tratando activamente de romper las defensas, llevando a cabo incursiones e intentos de encajar en las brechas entre las fortalezas y los campos minados de las tropas rusas. Por el momento, la parte rusa está sosteniendo con éxito la defensa, a pesar de los intentos activos del enemigo. La parte ucraniana continúa sus ataques, incluso a pesar de las pérdidas significativas, concentrando sus principales esfuerzos en la dirección de Yakovlivka. Esto se debe al hecho de que el camino a Bakhmut pasa por Yakovlivka a través de Soledar, lo que, en caso de un avance, permitirá a las tropas ucranianas cortar el centro logístico y avanzar en dirección a Tripilla y Popasna. Si las tropas ucranianas logran superar las defensas en el área, crearán condiciones favorables para un contraataque hacia Bakhmut. También se observa que en el oeste de esta área hay una concentración de fuerzas de ataque. A las brigadas que ya operaban en la zona se unieron las 22ª, 42 y 115ª brigadas separadas de fusileros motorizados, así como la 21ª brigada separada de fusileros motorizados en la línea Slaviansk-Seversk. La parte ucraniana, a juzgar por las comunicaciones de radio interceptadas, planea intensificar las operaciones ofensivas el 22 de junio. Esto se confirma por la verificación masiva de las comunicaciones y la preparación para acciones conjuntas a la vanguardia de las formaciones ucranianas.